Antes de la luz, antes del tiempo e incluso antes de que existiera el cielo azul, existía un reino no hecho de materia, sino de gloria y energía viva. Este reino no está en el Génesis, pero sus cenizas aún flotan en la eternidad. Estás a punto de descubrir un secreto que la Biblia susurra, pero que nunca ha revelado abiertamente. Quédate hasta el final, porque esta revelación puede cambiar para siempre tu forma de entender el origen de todo. Y si esta verdad te quema el corazón, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Este simple gesto puede ser el empujón que alguien necesita para no rendirse y difundir este mensaje. Al principio del Génesis leemos: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Pero esta descripción no parece referirse a la creación, sino a algo posterior a un colapso. La pregunta que muchos evitan es: ¿por qué Dios crearía algo que ya estaba en tinieblas y desordenado? Y más aún, ¿por qué el Espíritu se movía sobre las aguas y no sobre la luz? Algo estaba fuera de lugar. Algo había sucedido antes. Textos antiguos, como el libro de Enoc y el Apocalipsis de Abraham, hablan de reinos espirituales que existieron mucho antes de la humanidad. Reinos de luz, compuestos por criaturas gloriosas que adoraban al Todopoderoso en completa armonía. Eran reinos organizados, llenos de belleza y estructura. Pero en algún momento, este reino fue consumido, quemado, borrado de la historia oficial. Juicio cayó sobre él tan severo que solo quedaron cenizas en la eternidad. ¿Pero qué era este reino? ¿Quiénes lo habitaban? Y, lo más importante, ¿por qué fue destruido? La tradición judía, especialmente el Midrash Rabbah, señala la existencia de 7 mundos anteriores al nuestro, de los cuales 6 fueron destruidos. Uno de ellos, el último antes de la creación del hombre, se llamaba el reino de la esencia pura, donde vivían criaturas de luz pura. No eran ángeles, eran algo más, algo que se perdió para siempre. El reino de la esencia pura no era visible al ojo humano. Existía en un plano anterior a la materia. Las Escrituras aluden a esta dimensión al mencionar las alturas celestiales y los lugares a los que el hombre no puede acceder. Sus habitantes no conocían la corrupción, pues fueron formados directamente de la presencia de Dios. Eran seres conscientes, con autoridad y poder, pero sin cuerpos como los conocemos. Eran luz y fuego. Ezequiel 28 nos presenta una figura misteriosa, el querubín guardián, de perfecta belleza, que caminaba entre las piedras de fuego. Aunque tradicionalmente se le identificaba con Lucifer, algunos rabinos antiguos interpretaron esta figura como reflejo de un pueblo celestial, no de un solo ser. Esto plantea una poderosa hipótesis. ¿Y si este querubín fuera solo uno de los muchos que habitaban este reino quemado? Este reino estaba adornado de gloria. En sus cielos no había estrellas, había armonía. La luz fluía como ríos, y la presencia de Dios era tangible. Era una creación diferente, no destinada a la materia, sino a la eternidad espiritual. Sin embargo, algo sucedió. Algo que quebró este orden perfecto, algo que desató el fuego del juicio, un error, una rebelión, o quizás una transgresión que nunca debió haber sucedido. Apocalipsis 12 describe una guerra en el cielo, pero no entre humanos y espíritus, sino entre criaturas celestiales. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles, pero el texto no dice que esta guerra tuvo lugar después de la creación del hombre, simplemente dice: hubo una guerra en el cielo. ¿Y si esta batalla tuvo lugar en este reino anterior? ¿Y si el reino quemado fue el campo de batalla original, y la tierra simplemente heredó sus cenizas?
Esta posibilidad no solo es coherente con los textos antiguos, sino también con la lógica espiritual del juicio divino. Dios es perfecto. No destruiría nada sin una razón justa. Si hubo un reino anterior consumido por él, y fuego significa que hubo pecado, desobediencia o corrupción, incluso antes del hombre. Es más, significa que la tierra pudo haberse formado sobre las ruinas de un mundo antiguo. Isaías 45:18 afirma claramente que Dios no creó la tierra en vano, sino para ser habitada. Sin embargo, Génesis 1:2 nos muestra una tierra sin forma, vacía y oscura. Esto sugiere que la creación que vemos en Génesis no fue la primera creación absoluta, sino más bien una reorganización tras una destrucción previa. ¿Y en qué fue destruido? La respuesta podría estar en este reino espiritual consumido. El fuego del juicio divino se menciona en varios pasajes. Sodoma fue destruida por fuego. El mundo antediluviano fue purificado por agua. Y el juicio futuro será también por fuego. Esto indica un patrón. El reino quemado pudo haber sido el juicio prototipo, la primera vez que la santidad de Dios chocó con la corrupción de su creación. Y su destrucción fue tan absoluta que casi no quedó rastro, pero casi no significa nada. En Ezequiel 31 hay una extraña parábola sobre Asiria como un cedro en el Líbano que habitó el Edén de Dios y cayó por orgullo. Muchos eruditos ven en ella un eco de un ser espiritual o civilización que existió antes del Edén humano. El texto habla de profundidades, abismos y destrucción por fuego. Un paralelo perfecto con el reino quemado. El reino quemado pudo haber sido un gran proyecto espiritual, algo que, al igual que la futura Nueva Jerusalén, fue diseñado para exhibir plena y eternamente la gloria de Dios. Pero esa gloria fue manchada por algo. La Biblia dice que ni siquiera los cielos son puros a los ojos de Dios. Job 15:15. Esto indica que algo sucedió en los cielos, algo lo suficientemente grave como para requerir purificación y juicio. Quizás por eso el Génesis comienza con oscuridad, no como símbolo del mal, sino como resultado de un juicio previo. Un juicio que no se registra en la cronología humana, porque pertenece a la eternidad espiritual, una era anterior al tiempo. Y la creación de la tierra tal como la conocemos pudo haber sido la respuesta de Dios, un nuevo comienzo tras la caída de algo mucho mayor. Algunos textos antiguos hablan de la muerte de los mundos e incluso de la resurrección de los cielos. Estos conceptos son simbólicos, pero apuntan a una realidad espiritual, la existencia de reinos anteriores que perecieron. El reino quemado pudo haber sido el último de ellos, el más cercano a la creación del hombre y quizás el más hermoso. Precisamente por eso su caída fue tan severa, porque cuanto mayor es la luz, más profunda es la caída. Y esto nos lleva a una revelación impactante. El reino quemado pudo haber sido el escenario de la primera rebelión, no la caída de Satanás tal como la conocemos, sino un levantamiento colectivo anterior. Un momento en que las criaturas de luz decidieron alejarse de la fuente, y en ese alejamiento lo perdieron todo. El fuego que los consumió no fue solo físico, sino espiritual, que disolvió su existencia y borró sus nombres de la eternidad. Esta idea de una rebelión colectiva en el reino quemado se ve reforzada por pasajes que indican múltiples caídas. En Apocalipsis 12 leemos que la cola del dragón arrasó con la tercera parte de las estrellas del cielo. Esto no parece una caída aislada. Suena más bien a una conmoción espiritual masiva, como si millones de seres celestiales se hubieran rebelado contra el orden divino. No es difícil imaginar que este motín ocurrió dentro de un sistema espiritual ya establecido, un reino anterior a la tierra.
Si este fue el escenario de la rebelión, tiene sentido que Dios la destruyera por completo. No por impulso, sino como un acto de justicia, para preservar la santidad de todo lo que vendría después. Estos seres espirituales, a menudo confundidos con ángeles, no pertenecían a la jerarquía angélica que conocemos hoy. Algunos eruditos los asocian con el término hebreo Elohim, que en plural puede referirse a seres celestiales de altísimo poder. Quizás fueran los hijos de Dios de Job 38, presentes en la fundación del mundo, pero si ya existían antes de la creación de la tierra, ¿dónde vivían? La respuesta es casi inevitable: en el reino quemado, un plano elevado de existencia lleno de gloria, y que hoy no es más que una ruina invisible, un eco en la eternidad. Aún hay algo que pocos se atreven a considerar. Si este reino fue destruido, ¿quedó algo? ¿Quedan fragmentos de esta creación incorporados a nuestro mundo actual? Y de ser así, se construyó el Edén mismo, el jardín plantado por Dios sobre una porción rescatada de este antiguo reino. Isaías 14 menciona que Lucifer cayó sobre el monte de la congregación, a los lados del norte. Algunos eruditos creen que este monte existía incluso antes de la creación de la tierra física, formando parte del reino espiritual original. Y si el Edén se estableció sobre estas cenizas sagradas, eso explicaría por qué era tan diferente del resto del mundo creado. La destrucción del reino quemado también podría arrojar luz sobre otro gran misterio: el surgimiento del mal. Muchos se preguntan, si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Pero ¿y si el mal no comenzó en la tierra? ¿Y si la tierra fuera en realidad un nuevo escenario para un conflicto ya existente? El reino quemado habría sido la cuna del orgullo, la división y la insubordinación, y la creación del hombre habría sido el comienzo de una historia marcada por un intento divino de redimir y reconstruir no solo el universo físico, sino todo el orden espiritual quebrantado. Cuando leemos el Génesis a la luz de esta posibilidad, todo adquiere una nueva dimensión. Hágase la luz deja de ser solo el comienzo del tiempo y se convierte en un acto de redención, una reintroducción del orden a un escenario destruido. Dios no solo estaría creando, sino restaurando. El Espíritu flotando sobre las aguas sería entonces el símbolo del duelo divino por una pérdida previa. La luz que emerge no como un principio absoluto, sino como una cura. La creación del hombre en este contexto cobra aún más profundidad. Una criatura frágil, sí, pero nacida de un nuevo proyecto, idealizada tras la caída de un imperio espiritual. Un ser formado del polvo, pero con un destino eterno. Si aceptamos que la tierra llegó a existir después de la destrucción del reino quemado, esto también podría explicar por qué hay tantas referencias a las cosas anteriores en la Biblia. El Salmo 24 dice: «Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él la fundó sobre los mares, la afirmó sobre las aguas». ¿Por qué la fundó sobre las aguas? ¿Qué aguas eran estas? El caos acuático de Génesis 1 puede no ser solo simbólico, sino el residuo de algo anterior, el último vestigio visible de un reino sumergido en la gloria y luego en el juicio. El mar en la Biblia a menudo representa la inestabilidad espiritual, quizás porque fue el lugar de sepultura del primer reino celestial. La imagen de un reino destruido, sepultado bajo las aguas primigenias, también se refleja en el libro del Apocalipsis. En él, Juan escribe que vio un cielo nuevo y una tierra nueva, y dice explícitamente: «Y el mar ya no existía». Esta ausencia es simbólica. Representa la ausencia definitiva del caos, del residuo del juicio, pero también puede ser literal. El mar, como símbolo de lo que fue,
ya no tendrá cabida en la creación final. La ausencia del mar es la afirmación de que el pasado quemado y sumergido finalmente ha sido redimido. La nueva creación estará libre del recuerdo de la caída. El reino quemado habrá sido completamente derrotado, y quizás por eso el enemigo mismo, Satanás, odia tanto a los seres humanos. Porque mientras formaba parte de un imperio que pereció en el fuego, el hombre, hecho de polvo, fue elevado a la imagen de Dios. Un ser material que recibió la gloria espiritual que antes estaba en manos de seres de luz. La creación del hombre fue, en cierto modo, una declaración divina de que el plan no fracasó, sino que simplemente se reinició. Y esto, para quien cayó, es una afrenta insoportable, porque cada ser humano representa lo que ha perdido. Cada alma rescatada es un recordatorio de un trono que jamás podrá ser restaurado. La Biblia habla de cosas que fueron, que son y que han de venir, como si el tiempo de Dios estuviera estructurado en capas eternas. El reino quemado sería parte de lo que fue, una realidad pasada que aún proyecta su sombra sobre el presente. Y es por eso que ciertas heridas parecen tan profundas en la existencia humana. Porque el mal no comenzó con nosotros, sino que nos precedió. La tentación del Edén no surgió de la nada. Fue la continuación de un conflicto antiguo, un eco de lo que ya había sucedido en el reino anterior. El hombre no fue simplemente creado, fue colocado en medio de una historia que ya estaba en curso. Esta idea resuena con lo que Pablo escribió a los Efesios, cuando habla de luchar contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Nota, no menciona simples espíritus, habla de estructuras, gobiernos espirituales organizados con jerarquías y jurisdicción. Esto sugiere que el mundo espiritual actual es heredero de algo que ya existía. Los principados serían entonces remanentes deformados de un gobierno espiritual previo que se corrompió y sobrevivió a la caída del reino quemado. La guerra espiritual que estamos experimentando hoy es, de hecho, una continuación del conflicto que estalló incluso antes de la creación de la tierra. En algunos pasajes apócrifos, como el libro de los Jubileos y el Apocalipsis de Moisés, se mencionan mundos pasados y seres espirituales que habitaron reinos antiguos, pero que fueron encarcelados en reinos inferiores tras rebelarse. Estas descripciones encajan con la idea de un colapso cósmico, una rebelión que provocó el cierre de portales, la separación de dimensiones y el encarcelamiento de miles de entidades. El reino quemado pudo haber sido donde ocurrió todo esto, un mundo espiritual que se derrumbó en llamas mientras sus habitantes fueron arrojados al abismo. No se trata de una leyenda ni una alegoría, sino de fragmentos espirituales dispersos en textos olvidados, que revelan un juicio tan antiguo como el tiempo mismo. La narración también nos ayuda a comprender la naturaleza misma del infierno. Jesús dijo que estaba preparado para el diablo y sus ángeles. Pero ¿cuándo se preparó? No parece lógico que algo tan terrible se hubiera creado después de la rebelión. Tiene más sentido que surgiera como consecuencia directa de la destrucción del reino quemado. El infierno, en este contexto, sería como una bóveda eterna y sellada en la que fueron arrojados los restos de ese imperio que se atrevió a rebelarse. Y con el paso de los siglos se enviaron allí más y más fragmentos, como si Dios estuviera sellando las partes contaminadas de su creación, una por una, hasta que no quedó nada de la corrupción original. Hay una escena impactante en el libro de Job que a menudo pasa desapercibida. Dios le pregunta a Job si estuvo presente cuando las estrellas del alba alababan juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría.
Esto se dice en el contexto de la fundación del mundo, pero los hijos de Dios ya estaban allí. Es decir, había seres conscientes, adoradores y gloriosos, incluso antes de la creación de la tierra. Y si estos hijos de Dios eran los habitantes del reino quemado, eso explica su silencio actual. Ya no cantan, han sido borrados, dominados por su propia decisión de separarse de la fuente de la vida. Y aquí viene otra revelación. Si el reino quemado fue real, Dios no lo ocultó por completo. Al contrario, dejó pistas, fragmentos, ecos, textos como los Salmos, Isaías, Job e incluso el Apocalipsis ofrecen pequeñas ventanas a ese mundo anterior. El Espíritu Santo susurra estas verdades a quienes tienen hambre de revelación. El silencio de Génesis 1 sobre lo que vino antes no es un olvido, es una elección divina, una invitación al discernimiento espiritual. Quienes leen con ojos humanos solo ven el hágase la luz, pero quienes leen con el Espíritu perciben que hubo un duelo, una brecha, una guerra y un nuevo comienzo. Y si esta guerra espiritual que comenzó hace mucho tiempo aún continúa, y si vivimos en medio de un campo de batalla que no comenzó con nosotros, pero que se ganará a través de nosotros, el hombre, hecho de polvo, pero lleno del aliento divino, se ha convertido en la pieza clave del plan de restauración. La cruz de Cristo, en este escenario, adquiere un significado aún más profundo. No fue solo para salvar a la humanidad, sino para redimir a toda la creación, incluyendo lo que se perdió en el reino quemado. Por eso Romanos 8 declara que la creación gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Porque hay algo antiguo que espera la redención, y ese algo podría ser lo que queda del reino quemado, seres que no se rebelaron, territorios espirituales aún intactos, fragmentos de gloria que Dios preservó para la era final. Quizás, en la eternidad, cuando todo sea restaurado, veremos no solo el cielo nuevo y la tierra nueva, sino también la recuperación de lo que fue quemado, la restauración completa de la gloria anterior. Y quienes sirven a Dios fielmente, hoy podrán entonces conocer todo lo que se perdió, y que durante milenios permaneció oculto bajo las cenizas de la eternidad. En la eternidad, el tiempo no es lineal. Lo que fue, lo que es y lo que será coexiste ante Dios, y quizás por eso nos llama herederos de todo. Porque la redención que Cristo trajo no se limita al hombre, toca dimensiones invisibles, esferas de gloria que ni siquiera comprendemos. Si el reino quemado fue el comienzo de la ruina, la iglesia glorificada será el comienzo de la restauración. Seremos no solo testigos, sino también agentes de la reparación divina, ocupando tronos espirituales que quedaron vacíos desde el colapso de ese antiguo dominio. Hay una promesa en Apocalipsis 2, 26, 28 que dice: «Al que venza le daré autoridad sobre las naciones y le daré la estrella de la mañana». Esta promesa no es solo poética, sino profética. La estrella de la mañana era el título de gloria en el reino quemado. Era un símbolo de poder espiritual antes de la caída. Y ahora Dios promete dársela a quienes perseveren. Lo que les fue arrebatado a los antiguos por su desobediencia, será dado a los santos por su fidelidad. El reino quemado no volverá como antes, sino que su trono será ocupado, no por ángeles ni por criaturas de fuego, sino por hijos redimidos del polvo. Por lo tanto, cada batalla que enfrentamos tiene un peso eterno. Luchamos no solo por nuestra propia salvación, sino por la historia espiritual del universo. Estamos llamados a reinar en lugares devastados. La luz que llevamos no solo ilumina el presente, sino que redime los escombros del pasado. Dios está escribiendo una nueva historia sobre las cenizas de una gloria pasada. Y quienes comprenden esto viven con temor, fervor y esperanza.
porque saben que hay algo mucho mayor en juego, algo que comenzó antes del tiempo y que llegará a una gloriosa conclusión en el fin de los tiempos. Al final, veremos que el fuego que destruyó el reino quemado fue también el fuego que abrió el camino a una nueva creación. Y todo lo que se consumió, las armonías celestiales, los tronos de luz, los cánticos eternos, no se perdió para siempre. Fueron guardados, preservados por Dios, no para los rebeldes, sino para los humildes, para quienes, sin ver, creyeron, para quienes perseveraron, incluso en medio de la oscuridad. Y cuando el Cordero abra los últimos sellos, lo que una vez fue ruina se convertirá en gloria. El reino quemado ya no será un recuerdo, y finalmente será restaurado en justicia. Si esta revelación te llegó, no te la guardes. Comparte este video con alguien que necesite despertar a verdades más profundas. Dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo contenido. Ahora tenemos un área para miembros. Al hacerte miembro, nos ayudas a seguir publicando mensajes como este. Simplemente haz clic en el botón Hazte miembro justo debajo, junto a suscríbete. Que el Señor te fortalezca y te haga parte de la restauración final.